Hoy volaremos alto con el Boeing 747 en Alas. Un nuevo Boeing 747-400, el último de la línea, aterriza el 16 de agosto de 1989 en el Aeropuerto Internacional de Sydney, luego de haber volado 11.178 kilómetros desde Londres, en 20 horas, 9 minutos y 5 segundos, un vuelo sin escalas, el más largo de la historia. El día del 20º aniversario del 747 se celebra como un adelanto de la aviación mundial. Pero la historia del 747 empieza mucho antes del suceso de Sydney, Australia, tanto en tiempo como en espacio. El 16 de julio de 1916, en Seattle, Washington, William Edward Boeing fundó la compañía Pacific Aero Products. A mediados de 1917, Estados Unidos entró a la guerra contra Alemania y Bill Boeing recibió la orden de fabricar 50 modelos C para entrenamiento. Antes de finalizar el año, la Pacific Aero Products se había convertido en la Boeing Airplane Company. En marzo de 1919, Bill Boeing y su piloto Eddie Hoover hicieron su primer vuelo de correo volando de Seattle a Vancouver. En 1928, el Boeing 80A era la última palabra en comodidad de viaje que llevaba las primeras aeromosas o azafatas. El mejoramiento en la fabricación del metal condujo a una serie de monoplanos delgados y de alas bajas como el XB-9. Y para 1934, cuando Roscoe Turner voló un 247 de Londres a Melbourne, Australia, se revolucionó el transporte aéreo de pasajeros. En 1933, el 247 con sus motores gemelos Pratt & Whitney, que volaba de 80 a 100 kilómetros más rápido que cualquier otra aerolínea en esa época, había recortado el tiempo de viaje intercontinental de 27 a 19 horas y media. Pero el avance en el diseño del 247 decayó porque cuando la TWA fue a Douglas en busca de un competidor, nacía la serie DC y el DC-2 virtualmente convirtió en obsoleto al 247. Entonces Boeing puso su atención en el tamaño con los cuatrimotores XB-15. Era el primer avión grande que utilizaba la última tecnología en aerodinámica con motores de alto desempeño. Solo se construyó un XB-15, pero Boeing ya se conocía como el constructor de los aviones grandes. Cuando Juan Trippe de la Pan American Airlines se aproximó a Boeing para construir una gran aeronave para las rutas intercontinentales de pasajeros, los motores y el diseño del ala del XB-15 se adaptaron al nuevo cuerpo, y con esto surgió el modelo Boeing Clipper. El Clipper era grande, pesaba 82.500 libras y tenía una capacidad de carga de más de 15 toneladas entre combustible, pasajeros y carga. Cada uno costaba $700.000, tomaba 350.000 horas hombre construirlo. El Clipper fue la mayor visión que Juan Trippe vaticinó sobre los viajes internacionales baratos, por su alcance y la capacidad de llevar 2 turnos de tripulación, lo que hizo posible los viajes transatlánticos en horarios regulares. Al mismo tiempo, Boeing se movía hacia arriba. Había diseñado y construido el proyecto 299, el prototipo del B-17 Flying Fortress, utilizando 4 motores y un fuselaje más pequeño que el XB-15 para mejorar el desempeño. A las alas y el ensamblaje de la cola del B-17 se les dio una forma de cigarro, y el fuselaje se presurizó para producir el Stratoliner, un supercarguero provisto de oxígeno para el desempeño del motor a grandes alturas, que presurizaba la cabina de pasajeros. No era el primer avión comercial de 4 motores, pero era el primero presurizado que entraba en servicio. Juan Trippe de Pan American ordenó fabricar 4 Stratoliners y 5 los ordenó la TWA. El primer Stratoliner voló el 31 de diciembre de 1938 y causó gran admiración por su capacidad de volar a 6.000 metros con 33 pasajeros. Pero este avión, que parecía destinado a la grandeza, no encontró todo a su favor. Un accidente en el Stratoliner número 1 llevó a la adecuación de una aleta dorsal para mejorar la estabilidad, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se interrumpió el desarrollo del transporte internacional.
El desarrollo de supercargueros, la presurización y los últimos supercargueros turbo contribuyeron al desarrollo de la línea Boeing de grandes bombarderos. Se construyeron 12.000 B-17 que jugaron un papel importante en el esfuerzo aliado, no solo dejando caer bombas, sino derribando tantos aviones enemigos que podría ser igual al número total de aviones norteamericanos juntos. Luego llegó el más grande de los bombarderos, el B-19 Superfortress, con el fuselaje presurizado. Su impacto en la historia militar culminó con el lanzamiento de la bomba que terminó la guerra. Después de esta, su contraparte de transporte, el C-97, evolucionó en el Stratocruiser, lo último de Boeing en aeronaves internacionales con motores de pistón. En 1945, William Allen, el nuevo presidente de Boeing, se dio cuenta de la necesidad de regresar a la producción de aviones civiles. Apostó y anunció la construcción de 50 aeronaves a $1 millón cada una. En la era anterior a la introducción de las tarifas económicas, el Stratocruiser era el mejor en viajes internacionales de lujo. Su característica más famosa era la escalera en espiral, que conducía a la cubierta inferior, donde los pasajeros podían estirar las piernas y cambiar de escenario. También tenía un salón para damas, que les facilitaba mantener las apariencias durante el vuelo. Los mayores competidores del Stratocruiser en esa época eran fabricados por Lockheed y Douglas. Como este Constellation, eran esencialmente diseños de la preguerra. Había otros aviones como el británico Hermes que volaban rutas internacionales. Los viajes aéreos internacionales no florecieron como muchos expertos predijeron, y el lujo de superar las distancias entre los continentes de noche o de día solo era asequible a una minoría privilegiada. En mayo de 1952, el británico Comet de Havilland inició el servicio del Londres a Johannesburg, pero el diseño tuvo problemas antes de que el Comet se introdujera en las rutas transatlánticas. El futuro del transporte internacional en jet sirvió de impulso a la necesidad de un nuevo tanquero, el antiguo Boeing XC-97, que servía para reabastecer los aviones de pistón, pero era muy lento para enfrentar confortablemente la nueva generación de bombarderos de largo alcance de Boeing. El primer B-47 voló en 1947. Tenía 6 motores turbojet de General Electric en cápsulas debajo de las alas de barrido. El concepto de arma defensiva requería grandes alcances de vuelo, una necesidad que compartiría la nueva generación, el B-52 Stratofortress. Para que el concepto funcionara, era esencial un sistema de reabastecimiento en vuelo, y el resultado era otra gran apuesta para Boeing. El Dash 80 era un diseño completamente nuevo, un monomotor de ala baja de barrido con 4 motores J3 de Pratt & Whitney. Era un prototipo doble. Se convirtió en el tanquero KC-135, pero también se apartó de su destino militar como el Boeing 707, el primer jet comercial internacional. A las rutas transatlánticas del 707 se unieron los DC-8 de Douglas. El número de pasajeros empezó a incrementarse en un 12% anual. Douglas introdujo una versión ampliada para enfrentar la creciente demanda. El 707 no estaba listo para ampliación, pero en ese momento la suerte intervino en la competencia aérea para construir un avión muy grande para el transporte, el C-5A. La empresa Boeing, siempre vista en construcción de aviones cada vez más grandes, se presentó ante la competencia con esta aproximación de diseño. Se le dio la máxima prioridad, y en junio de 1964, 500 hombres empezaron a trabajar en el concepto. En 4 meses, Boeing envió a la Fuerza Aérea Norteamericana una propuesta detallada. Se pensaba que Boeing, con su experiencia, sería muy superior a sus competidores Lockheed y Douglas, pero solo se sabría en septiembre de 1965, un año más tarde. Boeing, con todo su conocimiento en la construcción de grandes aviones, había cotizado muy alto, y Lockheed obtuvo el contrato para construir el C-5A Galaxy. Pero lo que fue un fracaso para Boeing en ese momento se convirtió en un factor importante para el futuro del transporte internacional en jet.
De haber obtenido el contrato, este habría absorbido gran parte de nuestra energía y probablemente no hubiéramos seguido con el 747. Sin embargo, con la pérdida del contrato se liberó una buena cantidad de energía y recursos para hacer otra cosa. Estábamos ansiosos de movimiento y eso seguramente aceleró el trabajo del 747, que resultó una decisión atractiva. El concepto del 747 nació después de muchas consultas con aerolíneas de todo el mundo. Aunque no había órdenes en firme para el avión, William Allen, el presidente de Boeing, recomendó ese procedimiento. Juan Trippe, de Pan American, quien había tenido un destacado lugar en la historia del Boeing Clipper, el Stratoliner y el Stratocruiser, se ataría una vez más al destino de Boeing. Juan Trippe se interesó en él y junto con Bill Allen acordaron que si nuestro diseñador podía diseñarlo y construirlo, y él dijo, si ustedes pueden construirlo, yo puedo comprarlo. Y entre los dos hicieron una especie de negocio que sellaron con un apretón de manos y seguimos adelante. Creo que fue en febrero del 66 que se acordó que si nosotros construíamos el avión, él lo compraría. Tendríamos que recibir pedidos de 50 aviones de por lo menos 3 aerolíneas. Y si eso era así, iniciaríamos el 1 de agosto de 1966. En ese momento no teníamos contratos firmados por los 50, pero estábamos cerca e ilusionados con el concepto, así que continuamos. Creo que Juan Trippe, para asegurarse de nuestra seriedad, apostó más o menos $10 millones a que no seguiríamos adelante. No era exactamente una apuesta, pues si no lo hacíamos tendríamos que pagar el dinero, pero continuamos y no tuvimos que pagar los 10 millones. El 25 de julio de 1966, la compañía Boeing decidió convertir este bosque en uno de los complejos industriales más grandes del mundo. Aquí se construyó la fábrica más grande jamás vista para ensamblar el avión comercial más grande en la historia de la aviación. Ese sería el 747 gigante, de 6 pisos de altura, 69 metros de largo, con una envergadura de alas más amplia que un campo de fútbol, 2 1/3 más grande que el 707. ¿Y el tiempo? Para el primer avión solo 31 meses, pero para la fábrica el tiempo significaba aún más. 9 meses para que iniciara la fabricación de la primera parte del primer avión. Los desafíos llegaron primero a la fábrica. El reto de construir esa primera parte a tiempo, de mantenerse adelante del avión en crecimiento. Fue necesario talar el bosque de madera hasta convertirlo en un valle para dar lugar a la fábrica. Se liberaron 120 hectáreas de árboles antes de terminar el trabajo. En el proyecto se involucraron más de 250 subcontratistas y contratistas de materiales. La fuerza de trabajo de los subcontratistas alcanzaba los 2.800 hombres en cada una de las áreas de la fábrica en Puget Sound. El riesgo financiero era aterrador, por el dinero que se gastó en diseñar, desarrollar y construir el prototipo del avión, y luego por elevar la tasa de producción. Era excesivo para la compañía, así que apostábamos al éxito del avión. La línea de ferrocarril, la segunda más pendiente de la nación, transportaba los rieles hasta Space Needle en Seattle, a más de 150 kilómetros por encima de Puget Sound, hasta el nivel de la fábrica, en menos de 5 kilómetros. La construcción de la línea de ferrocarril era esencial. Serviría inicialmente para llevar materiales hasta la construcción y después para movilizar partes y equipo a las líneas de ensamblaje.
Empleamos muchos hombres y mucho equipo para construir esa línea. Era difícil bajar el balastro y tender los rieles. Pensábamos que no lo lograríamos, pero lo tuvimos a tiempo. Dale Lamb, jefe de las instalaciones que construía este gran complejo, fue defensa de los Huskies de la Universidad de Washington y yo fui portero en Georgia Tech. Y no quería recibir órdenes de un portero, pero un día vino y me dijo, ¿sabe? Esto no va a estar a tiempo. Y le dije, diablos, no, ¿qué necesita? Y él dijo, más gente, y le dije, la tiene. Luego dijo, necesito más equipo para el movimiento de tierras. Y le dije, lo tiene. Y luego dijo, necesito más dinero. Y le dije, no se preocupe, lo conseguiré. Luego dijo, necesito 2 semanas de buen tiempo. Y le dije, ahora lo tiene. Y resulta que Dios no escuchó y llovió 67 días seguidos. Los problemas nunca faltaron. Tan pronto empezó la limpieza del terreno, las lluvias barrieron con el sitio. El equipo se atascó. Encontramos que ese glaciar era muy duro y también se volvía un lodazal. Obviamente no podíamos trabajar en el pantano, así que pavimentamos 4.000 hectáreas bajo los edificios. Así trabajamos lejos del pantano. El tamaño y velocidad del proyecto requerían controles rígidos y constantes. El director del proyecto, Dale Lamb. Cada cosa del proyecto se planea y programa en esta habitación. Al instante sabemos si vamos adelantados o atrasados. Total visibilidad en cada fase del proyecto. Al comienzo, los planificadores cayeron en cuenta que la ocupación tras la para causaría problemas. Sabíamos que los subcontratistas estarían en una zona adyacente a la nuestra, en lo alto de las estructuras, en las torres, en el piso y en los ductos. Al mismo tiempo, la gente estaría intentando producir las partes que luego irían en el avión. Mientras tanto, Joe Sutter, ingeniero jefe del proyecto 747, había pasado más de un año con su equipo finalizando el diseño del avión, para asegurar que el modelo empezara tan pronto se terminara el edificio, o de ser necesario, antes de eso. Cuando se hizo imposible, las tripulaciones se mudaron adentro. Mientras las paredes se instalaban al interior de una de las torres, las tripulaciones trabajaban en el techo. Mientras los electricistas instalaban cables y dispositivos, los obreros levantaban otra pared en el costado del edificio. Se había programado ocuparlo en enero de 1967, en medio del invierno. Nos dimos cuenta que no podíamos entregar las instalaciones completas. No tendrían calefacción. Un extremo estaría abierto, los pisos fraguando. Un cascarón es todo lo que podíamos entregar. Pero a pesar del frío, las tripulaciones se mudaron. Utilizaban guantes, chaquetas y gorros protectores. La fuerza de trabajo estaba pero muy motivada. No había necesidad de energizarla. Estaban en la muy romántica tarea de construir el avión más grande del mundo y teníamos gente que venía desde Tacoma a 112 kilómetros hasta Everett a buscar trabajo en el avión. Tenían un entusiasmo contagioso. Finalmente alguien acuñó el mote de los increíbles. Y buscando con quién identificarse, encontraron a Paul Bunyan, una insignia que pusieron en sus cascos. Usaban cascos protectores porque el edificio estaba en construcción. Realmente hicieron un trabajo estupendo. El ferrocarril desde Puget Sound a Everett terminaba directamente en la fábrica para transportar literalmente millones de partes del avión que se ensamblaban en el lugar correcto en el momento correcto. La fábrica en sí era una ciudad. Era el edificio más grande del mundo en capacidad cúbica. Cubría 1.720 hectáreas bajo techo continuo. Alojaban miles de trabajadores y tenía sus propias instalaciones para la alimentación y la salud. Un escenario tan grande como 4 campos de fútbol, que ahora esperaba a su principal jugador, uno cuyas líneas se habían depurado y refinado durante muchos meses y por
por muchas personas, todas pendientes de que todo saliera bien cuando la noche de apertura se alzara la cortina. El trabajo intenso comenzaba en la línea cuando los ingenieros aún trabajaban sobre planos y modelos, y terminaba en el túnel de viento. Nuestra gente dedicó literalmente miles de horas de su tiempo, desde el papel hasta el túnel de viento, para minimizar el tedio, porque este representaba costos en dinero y combustible. En los meses de su temprano desarrollo, Joe Sutter y su equipo experimentaron 50 formas diferentes, incluyendo esta de doble cubierta y configuración mediana de alas. Se gastaron millones de dólares en las pruebas en el túnel de viento. Cada parámetro aerodinámico se medía y se registraba. Boeing necesitaba un nuevo motor que impulsara el 747 y lo obtuvo de Pratt & Whitney, que trabajaba en un concepto similar, pero más pequeño para la competencia del C-5A. Se conocía como motor de paso alto, un desarrollo del jet modelo JT-9D. Producía 43.500 libras de fuerza, cerca de 87.000 caballos de fuerza. Pratt & Whitney tuvieron que probar el motor sin haber terminado el avión, así que prestaron un B-52 de la Fuerza Aérea y lo modificaron para instalar un JT-9D, en lugar de los dos motores normales del B-52. En el programa de pruebas de vuelo, el B-52 de la Fuerza Aérea voló a alturas superiores a 13.500 metros y bajo condiciones extremas. Finalmente recibió una clara aprobación. Este dispositivo, llamado la mantis religiosa, se diseñó para dar a los pilotos la experiencia de recorrer el 747 desde una cabina a 8.7 metros de la tierra. El piloto de pruebas, Jack Weddle, estuvo intensamente involucrado en esta prueba preliminar y pudo con la práctica estacionar al lado de un carguero con una tolerancia aproximada de 1.5 metros. Esto demostró a los clientes que el gigantesco avión no sería una pesadilla en los aeropuertos. La perspectiva de evacuación de emergencia a alturas inusuales también se consideró en los primeros desarrollos del 747, y a los pilotos se les daba la oportunidad de volar en un simulador que utilizaba cámaras de control remoto sobre un terreno modelado cuidadosamente a escala. En este simulador, el piloto tenía control de velocidad, altura y respuesta, reunidas estrechamente con el comportamiento del avión, como pudieron predecirlo sus diseñadores. El modelo del 747 a escala natural se construyó como una herramienta de ingeniería para probar cada una de las partes y sistemas que irían en el avión completo, solo para garantizar que las 4,5 millones de piezas se acomodarían en el rompecabezas. Como sus piezas provenían de muchos subcontratistas diferentes y de muchas localidades dentro y fuera de Estados Unidos, el ensamblaje acertado de tan inmenso rompecabezas requería un enorme trabajo de planificación y de problemas logísticos para el equipo de la administración, que tenía que asegurarse que toda una fábrica Everett en el estado de Washington estaba en su lugar. Como se sabe, el avión tiene millones de partes que vienen de casi 50 estados y 17 países extranjeros. Así que se crea un problema logístico tremendo porque todos los diseños, las partes y las programaciones deben estar listas en la línea, de manera que se construya un 747 cada 3 días, o 7 al mes. Y usted sabe, trabajábamos 22 días por mes. Era un problema muy complejo, y en esa época no existía la computación disponible como hoy. Teníamos que hacer gran parte de eso con técnicas antiguas que exigían un gran esfuerzo en hacer el seguimiento a las partes y garantizar que todo se diseñara y se probara bien antes de instalarse en el avión.
La escala y la naturaleza innovadora del proyecto significaba que muchos de los nuevos materiales y técnicas de ingeniería tenían de diseñarse y desarrollarse. En Auburn, al sur de Seattle, se montó un taller enorme para fabricar herramientas de precisión y llaves gigantes que no podían adquirirse de otro modo. Se construyeron máquinas reballadoras gigantes para operar a una mayor velocidad y precisión que en cualquier otro proceso anterior de fabricación. Sin esta clase de innovaciones para acelerar el proyecto 747, su construcción no habría sido económicamente posible. Ahora, el momento de la verdad. El ensamblaje del 747 está en camino. La sección de la nariz ha llegado a la planta de Boeing en Wichita. Las piezas del rompecabezas empiezan a armarse. Los sistemas que se fabricaron en teoría hace muchos meses ahora se prueban en la práctica y la prueba es muy severa. Las exigencias utilizadas en los procesos de ingeniería por la industria de aviación eran las más exactas. El nivel de tensión en la fábrica se eleva. Esta gente se ha comprometido completamente con el proyecto y ahora el 747 número 1 empieza a emerger de la suma de millones de partes como un avión. La cola, a la altura de un edificio de 6 pisos, muchas veces más alto que el primer vuelo de los hermanos Wright, se coloca en su lugar. La distancia entre el tope de la cola al tope de la nariz es mayor a la alcanzada por los hermanos Wright en 1903 en Kitty Hawk. Incluso con el fuselaje y las alas ensambladas, el proceso de construcción está lejos de terminar. Un Boeing 747 tiene 216 kilómetros de cable, de los cuales gran parte tiene que instalarse a mano. Se dibujaron 75.000 planos para todo el proyecto y todas las instrucciones de ensamblaje se seguían al pie de la letra. El sistema hidráulico del 747 está diseñado para la seguridad, con sistemas de respaldo que se compulsan uno a otro en caso de falla. Armar todo eso en el tiempo disponible era una tarea colosal. Recuerdo que era un trabajo totalmente acompasado. Pasamos 365 días del año, 7 días de la semana trabajando en él. Podríamos promediar unas 12, 14, 16 horas por día para la administración. Algunas personas se preguntaban cómo Boeing podría sacar un avión en 4 años. Otra cosa era hacerlo en 8, pero nos comprometimos en 4. Era un trabajo retador y cada trabajador involucrado estaba entusiasmado en hacerlo. El 747 es un avión muy grande. La primera vez que volé uno fue en 1974. Llevo unos 16 años volando con él. Hace 26 meses, estando en este bosque aquí en Everett, se decidió seguir adelante con el programa 747. La magnitud de la tarea que enfrentábamos parecía formidable. Lunes 30 de septiembre de 1968, Bill Allen ve su sueño hecho realidad. Ahora tenemos un avión, uno sobresaliente. Sigamos adelante para verlo en servicio comercial. Ahora mal, veamos el avión. Para Malcolm Stamper, el gran momento. Bájenlo. Algunos de los que estuvieron allí ese día recuerdan que a primera vista el avión no parecía tan grande hasta que lo vieron cerca.
26 azafatas en representación de las 26 aerolíneas que habían ordenado 158 aviones 747 tomaron parte en la ceremonia de bendición. Organizar la bendición quizás fue la tarea más difícil de administrar por parte de Malcolm Stamper. Cuando cuente hasta 3 vamos a bendecirlo. En 1 tiene que tomar la botella. En 2 la levanta. Y en 3 la lanza. Ahora la música aún no. La música empieza con 1, 2, 3. ¿Entendido? Bien. Un momento, esperen. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. El 747 se alista para el viaje con pasajeros. Realmente los torturamos. Construimos aviones que destruimos en el proceso. Uno de ellos se conoce como prueba de fatiga y realmente lo sometemos a volar en condiciones difíciles en un equivalente de 30 años, digamos 60.000 horas. Lo hacemos decolar y aterrizar una y otra vez. Cualquier cosa que falle la revisamos y la sometemos de nuevo a la línea de producción. También usamos el avión para romper otro en pedazos. Queremos saber qué se necesita para romper un ala. Si toma el ala de un 747 puede flexionarla hasta 9 metros antes de que se rompa. Y eso es algo. Cuando sucede, es una escena para observar. Quiero decir, suena como una explosión. Rompemos el ala y luego procedemos a la destrucción total del avión para probar su resistencia. Tenemos toda clase de pruebas. Hacemos que el 747 arrastre la cola por la pista para asegurarnos que decola de esa forma en caso de que el piloto lo gire mucho. Las pruebas VMU determinan el máximo desempeño del avión en la configuración de despegue. Estas se realizan colocando la sección de la cola en contacto con la pista hasta que el avión se eleva. La velocidad a la cual se eleva se llama velocidad mínima de despegue, o VMD, que determina básicamente el desempeño en el despegue del avión. También determina su habilidad para tolerar abusos inadvertidos. En el caso del 747 es imposible abusar tanto del avión como para que no se eleve limpiamente con muy buenas cualidades de vuelo. Actualmente hacemos una prueba de rechazo de despegue donde trabamos los frenos y paralizamos todos los dispositivos antideslizantes. Y lo que sucede es que los frenos se traban de manera que las llantas se incendian. Y mientras eso sucede tienes que quedarte sentado en el avión sin tocarlo. Los bomberos están allí en caso de que haya pasajeros. Estos tendrían tiempo de salir. Y después se provoca el fuego. Pagamos un dinero extra a los pilotos por esto. Durante estas pruebas de alta velocidad, el avión se muestra altamente estable y alcanzamos un puntaje máximo de velocidad de 9.9, que es 90% de la velocidad del sonido, hasta 1096 kilómetros por hora. El 747 tiene un tren de aterrizaje tolerante. Mientras en otro avión la tasa de disminución podría caer, el 747 se mantiene suave. Creo que es un avión muy tolerante al aterrizar. En todos nuestros aviones tenemos un sistema conectado a los frenos que hace posible que el piloto presione el pedal del freno. Y no tiene que preocuparse por el deslizamiento o por la explosión de las llantas. Este sistema de protección está en todos nuestros aviones. Y en todos ellos demostramos la operación del avión durante el aterrizaje y durante los despegues rechazados, con el sistema funcionando con varios tipos de fallas. Una de estas condiciones es con 2 llantas no conectadas al sistema antideslizante. Después revisamos con llantas no protegidas por el sistema antideslizante y tratamos de demostrar el desempeño del avión bajo estas condiciones.
Realmente disfruto volando el avión. Me hago cargo de él y lo disfruto. No tiene característica mala. Es un avión honesto y no lo digo solamente por su precio de venta, sino porque es un avión excelente para pilotear y para los pasajeros. Alas. Creo que es uno de los aviones más grandes del mundo. No he tenido la oportunidad de volar el C-5A. Conozco algunas personas que lo han hecho, pero personalmente prefiero el 747. Es como ponerse un par de zapatos cómodos para los 16 años que me quedan antes de retirarme. Y me gustan los zapatos cómodos y el 747. El 747 estaba en servicio y la fábrica entró en producción total. Pero los desarrollos continuaron y en un año el primer modelo nuevo, el 200B, estaba en el aire. El único cambio externo obvio era el número de ventanas en la cubierta superior, pero mantenía la presencia básica del 747 y su fácil aproximación a los cielos del mundo. Antes de pintar un 747, este tiene que atravesar la autopista hasta la fábrica Everett para llegar al taller de pintura. Es una visión desafiante para cualquier conductor que no conozca la zona. Más que enmascarar la superficie del fuselaje puede ser una labor compleja, dependiendo de lo que se pretenda dibujar. Se gastan más de 70 galones de pintura para la versión en blanco y algunos son más decorados que otros. En primera clase la decoración puede ser simplemente funcional o altamente romántica. En últimas creo que hemos construido 9 o 10 modelos diferentes del 747 que se necesitan para varias cosas. Por ejemplo, los japoneses que tienen rutas regionales que vuelan entre varias provincias quisieron un avión que aterrizara y despegara con frecuencia. Así que cambiamos el tren de aterrizaje y el sistema de aletas para acomodar lo que llamamos un 747 de corto alcance, el 747SR. Algunos querían volar carga y pasajeros, así que hicimos una parte de él equipado con puertas de carga laterales que permitieran introducir varios contenedores. Teníamos gente que no quería sino carga. Construimos cargueros donde se abre la nariz del avión y pude cargarlo con contenedores de 2.4 por 2.4 metros, igual al tamaño de un remolque. Eso se convirtió en un gran negocio. Pan American quería volar más lejos y más rápido. Queríamos un avión que pudiera elevarse más y tener velocidades más altas. Y construimos el DE, desempeño especial, y tomamos una sección de él para lo que fue la versión más corta. Así, el 747SR, el 747 Conway y el 747BE. ¿Cuál es el significado del número 747? Boeing siempre ha tenido el 7 en la numeración de sus aviones, el B-17 e incluso el B-52, que sumados dan 7. Supongo que eso es un poco de mística. Construimos un 707 que a propósito tiene 4 motores, y luego un 727 con 3 motores, un 737 con 2.
Así que no hay ningún sentido en esto, excepto que el 747 estaba en la línea, y lo usamos. El 747 tiene 4 motores. Hoy, el 747 es un avión reconocido en todo el mundo por haber revolucionado la aviación comercial. Actualmente hablamos en céntimos por milla. Es lo suficientemente económico como para estar abierto a toda la gente. Hoy cualquiera lo puede volar. Parte de la revolución tiene lugar en los aeropuertos. Los requerimientos de diseño de los terminales se han incrementado para poder alojar el aumento en el número de pasajeros. Las escaleras han cedido su lugar a los puentes aéreos y a las bandas para equipajes. Se han construido más de 700 aviones 747 y casi todos están volando. Pertenecen a más de 70 aerolíneas y organizaciones diferentes alrededor del mundo. El avión ha influido en la forma como miramos el transporte mundial. Desde 1968 ha acercado a los continentes y ha incrementado dramáticamente el número de personas que ven los viajes por el mundo como un hecho costeable de vida. Más de 800 millones de nosotros han volado en él y ese número siempre está creciendo. Cuando se estaba desarrollando el 747, se manifestaron preocupaciones sobre la sobrecarga en los aeropuertos, en las instalaciones para pasajeros y en los equipajes y pistas. Tomó un tiempo resolver la cuestión de los pasajeros y algunos viajeros argumentarían que aún había problemas, pero el 747 nunca ha tenido problemas con la superficie de los aeropuertos. Aunque han sucedido accidentes en el aire, el promedio de seguridad del avión es excelente. Lo que empezó como nuestro mayor riesgo resultó ser nuestra mayor gratificación. El 747 fue un producto maravilloso para Boeing y para el público viajero. Excedió nuestras más altas expectativas. Ha sido muy efectivo para nosotros y nos ha permitido tener recursos para construir otros aviones. El 767, el 757 con diseños muy avanzados, nos ha permitido realimentar el 747 con todos estos adelantos. Y como pueden notarlo, tiene winglets. Y naturalmente puede entrar en la electrónica. Encontrará que es un avión digitalizado y muy moderno. Así que lo que parecía una apuesta arriesgada resultó ser una gran ganancia. Así, el 747 es una visión familiar en los cielos desde hace más de 20 años y parece que permanecerá de una u otra forma en el largo plazo. El 747 fue un gran desafío para mí. Obviamente cuando miro atrás veo una carrera llena de retos interesantes y maravillosos. Es la tarea número 1 que he tenido que hacer. Es una suerte hacer parte de ella. Me gusta Bill Allen y me complace la confianza que me brindó al ponerme al frente de este. Trabajé con un grupo fabuloso en el diseño y construcción. Fue una magnífica experiencia.